para los momentos para poder planificar son o deben de ser antes, durante y, por supuesto, después de un ejercicio fiscal. Cuando hablo antes es porque, pues, ustedes saben que nos aproximamos a un cambio de autoridades nacional, departamental y local. Ya dentro de pocos meses, aproximadamente 6 meses, vamos a empezar a ver que empieza un proceso de asambleas, de postulación a alcaldes, diputados y presidentes, porque el proceso electoral inicia en enero y concluye con la elección de las autoridades a todos los niveles en el mes de junio del otro año. El espíritu de la norma del Tribunal Supremo Electoral con la ley electoral de partidos políticos fue dejar un espacio, un tiempo entre cuando se proclama ganador un candidato, en este caso un alcalde o un presidente, que son los dos gobiernos que ejecutan, y la toma de posesión. Y por eso les hablo de planificación, porque es el momento donde el que va a salir eh, tuvo que haber dejado planificado una serie de proyectos, de obras para el siguiente año de ejercicio fiscal a su sucesor. Y el que entra empieza a darse cuenta que la oferta política de campaña pues está basada en promesas y en ejecución, en proyectos. Y la planificación es esa etapa en la cual la autoridad local o la autoridad que tiene el ejercicio de la ejecución de un proyecto planifica. Hoy, por ejemplo, que estamos en un periodo de ejercicio fiscal, escuchamos acerca de que el gobierno debe ejecutar sus proyectos, tanto el gobierno local como el nacional, pero nos vamos a enfocar en lo local. Hay ejecuciones que se dan con fondos que se reciben por parte de el Estado hacia la municipalidad. ¿Con qué recursos puede contar un alcalde municipal y qué es lo que hace con esos recursos? Primero, el primer recurso que tiene el alcalde municipal es el situado constitucional. Antes el situado se trasladaba a los municipios una vez eh, cada 2 meses. Hoy se traslada el recurso del situado una vez cada mes, o sea, 12 entregas al año que están basados en el 10% de ingresos y egresos del Estado, o sea, el presupuesto. Precisamente hoy se debatía en la Comisión de Finanzas del Congreso de la República que los alcaldes municipales se quejaron, interpusieron acciones porque el situado que están recibiendo les bajó en comparación al año 2025, a pesar de que el presupuesto del 2026, con las reformas de enero, subió aproximadamente a 164.000 millones de quetzales. Y el año pasado 153.000 millones de quetzales. Los alcaldes planifican con recursos del situado constitucional, pero tienen otro recurso que se llama recursos de aportes ordinarios del Consejo Departamental de Desarrollo. Estos recursos son los que constitucionalmente les trasladan al sistema de consejos de desarrollo, desde el nacional hasta el consejo comunitario, que es COCODE. Esta red posiblemente ustedes ya la han escuchado, ¿verdad? Que está en la ley de consejos de desarrollo urbano y rural del 2002, que es el Consejo Comunitario de Desarrollo, conocido como COCODE, antes conocidos como comités, y que precisamente en las ciudades como la ciudad capital existen los comités únicos de barrios, pero es una figura que no es reconocida por el Código Municipal. Lo único que reconoce el Código Municipal son los consejos comunitarios de desarrollo, COCODES. Antes, como les decía, se les conocía como comités pro mejoramiento
a nivel de lo rural. Luego pasa a los al Consejo Municipal de Desarrollo, conocido como COMUDE. Luego se traslada al otro nivel, que es el Consejo Departamental de Desarrollo, luego al Consejo Regional y por último al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Cuando hablo de planificación, hablo también de la red o de la plataforma de esta participación ciudadana que son el sistema de consejos. Y por eso les hablaba que en estas fechas empieza con los recursos que tiene situado constitucional, dos, consejos departamentales de desarrollo, tres, aportes del extraordinarios que ahora le está dando el Congreso, que nunca había sucedido en la historia del país, un aporte extraordinario a las municipalidades. Sí se conocían antes como aportes intermunicipales, pero no como extraordinarios, donde hoy el municipio que más recursos tiene, que logró captar para su municipio por diferentes razones o negociaciones, son 116 millones captados de recursos extraordinarios por parte del Congreso de la República. Entonces, repito, situado constitucional, aportes ordinarios, aportes extraordinarios y por último son los ingresos propios de la municipalidad. Estos son los cuatro recursos que tiene la municipalidad para planificar el desarrollo de su distrito, de su circunscripción territorial, de su municipio. Son los recursos con los cuales puede contar para poder ejecutar obras, proyectos, programas, planes en su municipio. El primero, les comenté que es el citado constitucional, desde el punto constitucional, el 10%, el segundo, que son los ordinarios, a través de los consejos de desarrollo, y ahí es donde empieza la planificación. ¿Por qué? Porque los consejos del sistema de consejos necesitan la participación ciudadana. Y la participación ciudadana es que cada uno de los vecinos organizados a través del sistema de consejos tienen voz y voto en este sistema para poder presentar a su comité, a su consejo comunitario, perdón, las necesidades que se requieren en su comunidad. Una vez ellos presentan esas necesidades, desde un proyecto de agua hasta la construcción de un centro de convergencia, un salón, un drenaje, escuela, pavimento, planta de tratamiento, etcétera, dependiendo de las necesidades, ese sentir del Consejo Comunitario de Desarrollo se traslada al Consejo Municipal de Desarrollo, que es el órgano eh, por excelencia del municipio que dirige el alcalde municipal. Y ese alcalde compuesto por su consejo e integrado por todas las instituciones que están representadas en el municipio y la sociedad civil. Ese proceso de participación de lo local, de lo comunitario al municipal, es donde nacen las necesidades para que se planifiquen por parte de la municipalidad. Recuérdense que los consejos comunitarios no tienen la capacidad económica para planificar. Simplemente ellos exponen su situación y el consejo municipal debe de tener la visión de saber si lo que están pidiendo los vecinos es realmente un proyecto que va a generar desarrollo, que va a cumplir o realizar las expectativas de necesidades de la gente. ¿Y por qué es importante hacer esa acotación? Porque en algunos lugares participan más hombres y en otros lugares participan más las mujeres. Y cuando hay más participación de más mujeres, las necesidades que se presentan ante un sistema de consejos comunitarios van a ser totalmente diferentes que las necesidades cuando participan más hombres. Ejemplo, muchas veces las mujeres lo que ellas necesitan es solucionar los problemas que le aquejan en la casa,
día a día y que ellas, por estar cerca de su familia, ven prioridad. El hombre no, el hombre sale de la casa, va a trabajar, regresa a la casa, pero no conoce las interioridades de necesidad que tiene la madre y sus hijos en la casa. Por ejemplo, si está integrado más por hombres, posiblemente piden un camino o un campo o piden eh, un proyecto dirigido a la diversión, a la distracción, pero no a la necesidad que la mujer, la madre en la casa está viviendo todos los días. Por ejemplo, agua potable o saneamiento, un proyecto de letrinas, un tema de salud, que esa es la diferencia. Entonces, cuando ella sube del sistema comunitario al municipal, debe la municipalidad, con la visión del alcalde, comprender que las necesidades deben de em, estar basadas precisamente para terminar algún problema en la comunidad, o si es a nivel del municipio, área urbana, etcétera, tiene que estar enfocado para poder lograr que este tipo de problemas se erradique. Una vez termina el Consejo Municipal de Desarrollo de absorber, conocer, discutir a través de esta plataforma de los consejos comunitarios y el sistema, todas esas necesidades, va a ordenar la planificación. Y esa planificación sube a el Consejo Departamental de Desarrollo, y que son los fondos que ustedes conocen y que les explicaba que pueden ser ordinarios o extraordinarios y que hoy es una cantidad bárbara de recursos que tienen. Los recursos que tienen a nivel municipal los pueden ejecutar con tomar proyectos de la comunidad, ejecutarlos con el situado constitucional y los ingresos propios. Ahora, la planificación que se traslada a consejos departamental de desarrollo no es dinero que tiene la municipalidad como los recursos propios o el situado. Es un traslado de aporte que le da el Ministerio de Finanzas Públicas a las gobernaciones departamentales o consejos departamentales de desarrollo, que basadas en la planificación de las municipalidades, se les da ese recurso para poder ejecutar proyectos y solucionar los problemas que tienen en su municipio. Hoy, precisamente, que estamos en el mes de marzo, las municipalidades empiezan a recibir ya de todas las gobernaciones, todos los consejos departamentales de desarrollo, los oficios para que empiecen a trasladar las necesidades de sus municipios al Consejo Departamental y planificar el presupuesto 2027. Es decir, que a partir de marzo y abril precisamente, todos los consejos de desarrollo departamental inician a recibir todas las solicitudes con su planificación para que puedan ser considerados esos proyectos dentro del presupuesto 2027. Por eso es que no entendemos a veces cuando el vecino quiere que se solucione el problema de un día para otro, si no está, lo primero que dice el alcalde o el consejo es que fíjese que no tenemos presupuesto para esto, no lo tenemos presupuestado. Es que eso no lo vimos nosotros en la planificación del año anterior. Es precisamente porque si no está uno involucrado en participar en este sistema, no puede llegar la voz a los consejos departamentales, si son recursos de ellos, para poder realizar este tipo de proyectos. Es así que las municipalidades deben de entregar a partir de abril todas las planificaciones con su SNIP a los consejos departamentales de desarrollo, y como ustedes saben, en septiembre empieza ya el Congreso a conocer el presupuesto y aprobarlo antes del 30 de noviembre, y las municipalidades aprobar su presupuesto para el siguiente año de los consejos, de los aportes propios, o sea, ingresos propios y citado constitucional hasta el 15 de diciembre. Esta es la etapa de la planificación a nivel local, desde el Consejo Comunitario hasta el Consejo Departamental de Desarrollo.
Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este tipo de planificaciones? Uno, si el alcalde tiene visión, tiene un equipo a través de las direcciones técnicas municipales o direcciones de planificación municipal, cada municipalidad a veces le tiene nombre diferente y tiene un buen equipo, pueden desarrollar este tipo de planificación mucho más eficiente, reunir los requisitos del SNIP que piden CG Plan, que van adscritas a la planificación, para que puedan tener el checklist en los consejos departamentales de desarrollo y ejecutar la obra. Uno de los problemas más graves que se ha enfrentado actualmente a nivel de ejecución presupuestaria es que hay departamentos que no han podido ejecutar el 100% de los aportes, ojo, ordinarios y extraordinarios, que son más de 10.000 millones de quetzales. Y estos no se han podido ejecutar. Tal vez ustedes recuerdan que el año pasado el Congreso tuvo que hacer una modificación para poder ampliar el tiempo de ejecución a 2 años, porque antes se conocía como obra de arrastre cuando una municipalidad no podía en el año de fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre ejecutar, ese recurso se iba al fondo común. ¿Qué sucede? Empieza a haber un fondo extraordinario para las municipalidades más el fondo ordinario y se satura el sistema de proyectos. Hay recursos, pero muchas veces no se tiene la capacidad de presentar proyectos con SNIP y entonces no se pueden hacer los convenios. O en algunos casos, si ya está listo para hacer convenios, las instituciones que deben de dar los avales no los dan por burocracia, por falta de conocimiento o por falta de capacidad técnica. Entonces, sí hay algunos factores que hacen que el sistema no funcione. En algunos casos, los alcaldes no tienen equipos en las direcciones técnicas y eso genera que no puedan lograr tener completos los ENIP. Por lo tanto, se van a tardar más en ejecutar o en algunos casos se pierde la ejecución. Si este año no logran ejecutar lo del año 2025, lo más probable es que se pueda perder parte de 2025, parte de 2026 y esos fondos sí, salvo que haya otra reforma en ampliación de tiempo, se pueden perder y se van al fondo común. Ustedes van a escuchar quejas o si alguno de ustedes trabaja en la municipalidad o son vecinos de algún municipio que se tiene una serie de proyectos que se han presentado, pero que está lento o está lenta la firma de los convenios para poder ejecutar los proyectos. Además, tienen que agotar el sistema que la ley de contrataciones del Estado también los obliga, que es los tiempos, ya sea baja cuantía, pues son compras generalmente para solucionar problemas muy pequeños, que son fondos municipales, pero se dan más en temas de cotización o licitación y eso hace que se lleve mucho tiempo y a veces no se tiene la capacidad o el conocimiento. ¿Qué es lo que uno hace como vecino? Después de ver todo este sistema de planificación y de ejecución de proyectos, viene la fiscalización. Y esta fiscalización, recuérdense que hay dos formas de fiscalizar. Se puede fiscalizar desde el punto de vista eh, social, que se le conoce como auditoría social, y los órganos también, como la Contraloría General de Cuentas, que tienen la competencia, que tienen la jurisdicción, que tienen la obligación de auditar, de verificar y de eh, ir al campo a realmente a ver si la obra que se está ejecutando cumple con los estándares, con las calidades, con el material eh, que está dentro de la planificación, ¿verdad? Y entonces tenemos ese problema, que hay quejas, que hay denuncias, que incluso algunos alcaldes terminan siendo demandados porque de la fase de la planificación en la ejecución, resulta que a la hora de la fiscalización, esta fiscalización, ya sea porque un vecino les puso una denuncia, porque se da una auditoría social, y, o
porque la Contraloría General de Cuentas va a evidenciar que la obra no es de buena calidad o no cumplió los estándares de la planificación. Y eso es común. Muchas veces se planifica una cosa y resulta haciéndose otra. Entonces, el papel del vecino en la fiscalización es sumamente importante. Claro, a ninguno nos gusta por naturaleza que sepan qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, en qué gastamos, cuánto gastamos, por qué gastamos. Y generalmente por eso es que existe a veces algún tipo de situación a nivel local en el que el alcalde, si no rinde cuentas, la población se molesta, se enoja, le pide cuentas, los famosos cabildos abiertos y empiezan a tener una serie de problemas que de hecho hay casos como recientemente ustedes se dieron cuenta en Santiago Atitlán que la gente está dividida generando problemas con el tema de la ejecución del presupuesto donde se señala al alcalde una cosa, los vecinos se señalan entre sí por otras cosas, pero sí son problemas porque si no se comunica lo que se hace es como que no se hiciera. Entonces, la fiscalización va a depender mucho de qué es lo que nosotros creemos que debe de hacerse, si hay relación entre la eh, planificación, ejecución versus la fiscalización, que es la calidad del gasto, la eficiencia del gasto y la transparencia del erario público. Y ahí entramos en materia puramente de el tema de anticorrupción, ¿verdad? Que es algo que demandamos, pedimos, solicitamos y que a nivel local, pues hoy por hoy nos damos cuenta que hay municipios que han generado mucho desarrollo, hay municipios que no han, dependiendo de su planificación, visto más allá de las necesidades propias de los alcaldes. Por eso es muy importante que el alcalde, que es como la pieza importante y visible del consejo, tenga mucha visión, que lo acompañen personas que también tengan visión y que la planificación que hagan sea mínimo a unos 20 años, porque también culturalmente en Guatemala nosotros no planificamos, ¿verdad? O sea, es importante tratar de incidir que los alcaldes municipales planifiquen, tengan esa visión de planificar. Hoy por hoy sabemos que tenemos problemas con el tráfico, por ejemplo, y ya no es solo en las ciudades. O sea, ustedes van a Quetzaltenango, a las cabeceras departamentales y el tráfico está en todos los municipios que tienen circulación de vehículos a nivel urbano, e incluso sobre las rutas, ¿verdad? Ustedes quieren trasladarse de Suchitepeques a Retauleu, son 2 horas o 3 horas, depende del día, cuando son aproximadamente 15 o 20 kilómetros de distancia. O sea que estamos caminando casi menos de 10 kilómetros por hora. Eso es lo que está pasando, porque no planificamos. Y es un tema municipal. Estoy hablando de planificación territorial, ¿verdad? Pero también el desarrollo se planifica dependiendo de las necesidades y la visión. Por eso vemos banquetas pequeñas, calles angostas, vemos problemas en cuanto al tema del agua, que resulta que no vemos que la población va a crecer y los proyectos que están programadas para el área son menores al crecimiento territorial que tenemos en las comunidades. Entonces es sumamente importante la planificación. Mirja, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, Selvin. Le quedan por acá todavía 13 minutos. Ah, ok. Algo que es sumamente importante es lograr ver el tema de los principios municipales en cuanto a lo que ustedes como vecinos requieren de su propia autoridad, ¿verdad? Primero, nosotros como vecinos siempre exigimos los servicios públicos, ¿verdad? Los servicios públicos municipales, que es parte de lo que hoy las municipalidades deben de prestarle al vecino. Y muchos de estos servicios públicos, generalmente cuando ustedes ven a un alcalde municipal que no tiene planificación, que no sabe ejecutar los proyectos,
tiende a tener problemas con la fiscalización porque no hay un compromiso a largo plazo, no hay visión y no conocen el quehacer municipal. Yo sé que hemos tenido alcaldes que ganan las administraciones municipales sin conocer nada de la administración pública. Y eso es preocupante. Preocupante porque cuando llegan al cargo público, hay algunos casos, voy a decir uno, por ejemplo, que en Tlaltenango hubo un alcalde que dejó, si no estoy mal, más de 250 millones en caja porque le dio miedo ejecutar sus 4 años. Pero cuando uno ve, fue buena gente, un buen tipo, una buena persona, pero nunca se atrevió a hacer nada en el municipio porque le daba miedo ejecutar. Y la gente votó por él porque era buena gente, porque era una persona educada, una persona que era pues transparente, cumplidora, anticorrupta, pero no ejecutó. Y entonces, eso sí, también lacera los intereses del municipio porque se dejan 4 años sin avance en la ejecución presupuestaria de sus recursos y el dinero prácticamente se utiliza para otras cosas, pero no para generar desarrollo. Luego vemos el tema de que hay algunas administraciones municipales que en lugar de ejecutar su presupuesto, en obras, en programas y en planes, están más contratando personal. Y eso es casi un secreto a voces. En sus municipios a veces que realmente el 90% debe ser dirigido para ejecución de proyectos y el 10% para temas administrativos. Hoy resulta que hay municipalidades que son tan pequeñas, con municipios tan pequeños, pero que tienen más de 300, 400 o 500 empleados, porque el tema ya pasa a ser político, ya no pasa a ser un tema de las necesidades propias que tiene el, el, el vecino. Y están pensando más en una reelección, contratando gente, que haciendo obra. Y por eso es a veces aplaudirle cuando un alcalde empieza a diseñar su municipio de acuerdo a la visión que pueda tener. Hoy por hoy, las necesidades básicas que se están agravando, por cierto, es el agua potable, ¿verdad? Hay que planificar. Todavía estamos nosotros en un tema donde seguirá siendo un problema de aquí en adelante la construcción de pozos sin saber que solo estamos extrayendo agua, pero no estamos mejorando em, el poder alimentar con la reforestación de las áreas que pueden alimentar el manto freático. Solo estamos extrayendo y va a haber un momento que no solo se va a volver más caro, sino también ya no va a haber. Segundo, el tema del tráfico, como les decía, no estamos planificando las construcciones, las licencias de construcción de obra se está haciendo de forma desordenada y eso lo que va a generar en el tiempo es, además de más desorden, más tráfico, más problema. Y ojo, eh, hay mucho crecimiento urbano, hay mucho crecimiento urbano, no solo en la ciudad, sino en las áreas urbanas de los municipios y en las áreas urbanas de las cabeceras departamentales. ¿Y por qué? Porque la gente necesita servicios, trabajo, inversión y por supuesto generar empleo o eh, ingresos para su familia. Entonces, las cabeceras municipales, las ciudades son las que tienen que estar más comprometidas con el tema de de la planificación a largo plazo y generar estos planes operativos multianuales o anuales y también de financiamiento. Un alcalde municipal debe saber cuáles son sus necesidades básicas, cómo ir eliminando el déficit de los problemas locales para poder proyectarse a nivel de mediano o largo plazo. Los problemas sí son difíciles muchas veces, 4 años son complicados para un alcalde el poder dar la solución a los vecinos, pero eso no significa que no se pueda. Y por eso creo que es importante apoyar, respaldar y lograr
siempre darle seguimiento a aquellas buenas administraciones municipales que están comprometidas. Hay proyectos que no necesariamente son visibles, pero sí son proyectos que generan desarrollo y que son parte de lo que no estamos acostumbrados a ver nosotros como vecinos, pero que a mediano o a largo plazo pueden resolver los problemas que vivimos como vecinos. Nosotros como vecinos, ¿qué queremos? Tener los servicios básicos, que el Estado cumpla con su obligación y que las administraciones municipales nos puedan satisfacer las necesidades que a diario nos aquejan como vecinos. En las áreas rurales, a veces hasta un foco de servicio de alumbrado público es un tema que se requiere de la participación del alcalde municipal porque nos cobran una tasa de alumbrado y muchas veces tardan hasta 4 o 5 años de no cambiar un foco, por ejemplo. Pero sí es importante que esa visión sea trasladada al consejo y lograr tener precisamente un municipio que vele por los intereses de sus vecinos, que ejecute con mucha transparencia los recursos del Estado, los ingresos propios y que satisfaga las necesidades de cada uno de los vecinos a efecto de pues, tener una vida más tranquila con los servicios básicos y lograr apoyar a aquellos que sí están comprometidos con el desarrollo de su municipio. Eh, Selvin quiere que de responder preguntas, tenemos ya varias en el chat. Sí, por favor. Bueno, por acá Edgar Hernández le pregunta qué procede cuando los COCODES son nombrados por los alcaldes en funciones y desconocen a las personas que cumplieron los procesos democráticos y pregunta cuál sería el procedimiento para ser reconocidos por el gobierno municipal. Y añade a esto que como castigo el Consejo Municipal no gestiona las propuestas de proyectos presentados por las comunidades. Antes de darle la palabra a Selvin, solo contarles que si tienen dudas, escríbanos acá en el chat por el tiempo de Selvin y de todos los presentes. La metodología es esa. Nos escriben acá, las leemos y Selvin va respondiendo. Ahora sí, Selvin. Gracias. Eso es típico para que me hace la pregunta. ¿Por qué es típico? Es lamentable que sea así. Acabo de conocer un caso donde, por ejemplo, en el área urbana del municipio, porque el alcalde gana con una aldea, o sea, son cosas que son diferentes en cada municipio, porque Guatemala es tan diversa. Hay alcaldes que ganan su mandato municipal donde son originarios de la aldea más grande, es donde más votan y entonces resulta que como ganaron de esa aldea y no se deben, entre comillas, al resto, solo le dan importancia a una aldea, solo le dan importancia a los proyectos de las necesidades de ese consejo comunitario y abandonan el resto. Y aunque haya consejo comunitario de desarrollo, no los toman en cuenta. Pero más grave aún es que cuando se quieren organizar, no mandan a su representante, no levantan el acta, no participa nadie del consejo municipal, por lo tanto no puede ser viable el consejo municipal, a pesar de que los vecinos y la ley eh, señala que yo como vecino me organizo y presento mi, mi, mi consejo comunitario de desarrollo ante la municipalidad. Pero si no le conviene al alcalde, no lo inscribe, no le da trámite y menos pues priorizar proyectos que ellos presenten. ¿Qué hacer? Bueno, existen mecanismos como la Procuraduría de Derechos Humanos, como la Contraloría General de Cuentas, e incluso en algunos casos se han presentado amparos ante la Corte Suprema o ante la Corte de Constitucionalidad por el derecho propio que les asiste a los vecinos de participar en el sistema de consejos de desarrollo, porque las medidas que toman estos alcaldes son políticas, cuando deberían de tener también consideración en cuanto a la necesidad propia del desarrollo del municipio. Ellos lo ven desde el punto de vista partidario. Gracias, Selvin. El usuario San Francisco La Unión Shela pregunta, ¿qué sucede cuando un proyecto no es ejecutado? Por ejemplo, uno del año 2025.
de CODEDE. La población no lo deja, me imagino que el proyecto se realice por mala ubicación. El tema aquí, Mirka, al amigo de San Francisco es la planificación, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, quieren hacer un pozo de extracción de agua, ¿verdad? Pero donde lo planifican no tienen ni siquiera el consentimiento del lugar donde culturalmente la gente a veces ve hasta sagrado un territorio. No tienen el permiso, no tienen el consentimiento, la gente no sabe que se va a hacer un pozo y lamentablemente cuando se tienen ya los recursos, porque se hizo toda la gestión para crear el SNI, para que le asignen recursos, se firma el convenio y se tienen los recursos, la gente se opone, ¿verdad? Pero por falta de planificación del alcalde. O, les voy a poner otro ejemplo, siempre de agua. Pretenden ya hacer un proyecto de agua por gravedad, ¿verdad? Y compran el derecho, se le conoce en los pueblos como el virtiente de agua o el nacimiento o yacimiento de agua, lo compran, pero muchas veces hacen la planificación, pero no tienen los derechos de paso o algún vecino que donde se va a trasladar, donde se va a realizar, perdón, el proyecto, no les firma porque no lo pudieron hacer en el momento de que estaban planificando el proyecto, lo tienen con recursos, todo, lo han hecho todo bien, pero la población en algunos casos limita la ejecución y ese dinero sí se pierde. Ese dinero ya no se ejecuta y lamentablemente, a pesar de que hay una ampliación para ejecutarlo en 2 años, lamentablemente, si no se llega al tema social, o sea, a esa responsabilidad social con la persona, en algunos casos hay hasta acuerdos extra jurídicos para poder lograr hacer el proyecto, se logran hacer a última hora y muchos de estos se pierden. Pero es precisamente porque surge un problema entre la planificación y la ejecución del mismo. Gracias, Elvin. Antes de leer el comentario, la pregunta de Giselle Pérez, quisiera plantearle esta que me llegó en privado. Si la mayor cantidad de recursos provienen de los impuestos, ¿por qué no puede ejercer mayor autoridad el gobierno central? Creo que se refiere acá un poco a la limitación o al muro que ponen con la autonomía municipal. Bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de gobierno en Guatemala. Constitucionalmente se reconoce, si no estoy mal, el 251 o 257 habla sobre los gobiernos, el nacional y el gobierno local. Dice, los planes de los gobiernos nacional deben de tener congruencia con los planes de gobierno local. Es decir, si yo soy gobierno, o sea, tengo mis propios recursos, yo voy a ejecutar a través de mis ministerios. La autonomía municipal, el hecho de que un municipio sea autónomo no significa que está fuera del Estado, pero lo que pasa es de que los únicos recursos que le traslada el Estado y que no en todos los países se da es el situado constitucional a las municipalidades y el órgano am, el órgano supremo, ¿verdad? Por materia en ley o em, por cuestiones administrativas es la Contraloría General de Cuentas. Es un órgano que debe de fiscalizar no solo al Estado, sino también a las municipalidades. Y este debe de saber que son recursos, no porque el Estado se los dé, sino porque es de los impuestos de todos nosotros los guatemaltecos. Y cada centavo debe estar basado en la calidad del gasto, en la eficiencia del gasto y en la transparencia, no solo para las municipalidades, sino para el gobierno también. Y el órgano es la Contraloría General de Cuentas. Cuando no funciona la Contraloría General de Cuentas, funciona la auditoría social, lo que hablábamos. O sea, se organizan, por eso es que vemos problemas sociales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Estado, por ejemplo, no termina un camino, hoy que están de moda que las rutas intermunicipales, nacionales, interamericanas, etcétera, no están en buen estado, ¿qué hacen? Tapar, bloquear y manifestar. Impiden la circulación de personas y de vehículos, que es una obligación del Estado.
Esa, si ustedes quieren, lo pueden ver como una auditoría social, porque la gente se molesta a tal extremo que como no nos hacen caso, tomamos medidas de hecho. Y en un pueblo, ¿qué pasa? Cuando el alcalde, eh, hay dos formas de reaccionar. El alcalde dice, vamos a hacer esto, y pasan los 4 años y no lo hace. La gente ya no vota por él, ya no gana una reelección. O si es tanto el enojo, la molestia, la cólera de las personas, se organizan y hacen protestas, generan problemas en lo local y eso es precisamente porque le mentimos a la gente, no ejecutamos, no vemos, no planificamos y los impuestos, la gente lo que quiere es ver reflexionado que si yo doy un quetzal, si pago un quetzal, como les decía en la exposición, yo tengo un foco de alumbrado público en mi aldea, pero pasa apagado y lo primero que veo cuando me van a cobrar la luz dice tasa municipal de alumbrado público, ¿qué pienso? Yo estoy pagando para tener por lo menos esta luz en la noche pública y no, yo no la recibo, entonces existe esa molestia. Gracias. Giselle Pérez. Ella expone el caso de la escuela de su comunidad, que está bastante deteriorada. Ellos le preguntaron, bueno, pregunta si ellos podrían apoyar, o sea, ellos en la municipalidad, el consejo, con la compra del terreno y la construcción de los fondos. Según cuenta acá, el alcalde de su municipio les dijo que era imposible porque había que comprarlo y no se podía. Bueno, actualmente, bueno, hay un tema que acaba de reformarse, si no estoy mal, ahorita a finales de año. Tengo que conseguir eh, la, la iniciativa, pero sí ya las municipalidades pueden ejecutar, comprar terrenos sin necesidad de que esté a nombre del ministerio o de la institución como antes. Por ejemplo, si yo quería hacer una escuela, tenía que comprar la propiedad y pasársela al Ministerio de Salud, perdón, de Educación. Entonces, ese era un problema que se encontraba generalmente por parte de las municipalidades. Eh, ya a partir de ahora, ya las municipalidades pueden comprar una propiedad, construir una escuela y generalmente uno como alcalde lo que hace es un activo de la municipalidad, pero como los recursos de las municipalidades son los recursos económicos, los recursos patrimoniales y las personas como tal, entonces el patrimonio es una escuela del municipio y sí puede el alcalde municipal comprar la propiedad. Yo le voy a través de ustedes les puedo pasar las reformas que se hicieron a finales del año pasado en el Congreso de la República, donde libera a las municipalidades el poder hacer escuelas, por ejemplo, que era un problema del SNIP, que una comunidad quería un puesto de salud, pero primero tenía que estar el nombre del terreno, ya sea un área comunitaria, se la tenía que donar al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud entonces, una vez estuviera registrada, ya se podía hacer la obra. Ahora ya no, porque hubo una reforma y eso va a facilitar porque muchos alcaldes hacen lo que el Estado no hace, construir escuelas, construir puestos de salud, construir carreteras, que en algunos casos es obligación de los ministerios porque es competencia del gobierno. Yo voy a mandarles esa iniciativa, Mirja, para que usted guarde el número de teléfono de la señorita y podamos trasladarle esa iniciativa. Muchas gracias, Selvin. Bueno, contarles que podemos compartir esta conversación que estamos teniendo. Es para Fausto Chalí, que él nos está pidiendo que le repitamos la explicación acerca de los fondos ordinarios. Si usted nos manda, si nos deja su correo en unos links que en algún momento voy a compartir le podremos hacer llegar esta conversación para que usted pueda escuchar desde el principio lo que nos explicaba Cel. Bueno, antes de continuar con las preguntas que nos dejaron acá en el chat, le voy a leer otra que me mandaron en privado. ¿Qué tipo de asesoría brinda el Ministerio de Finanzas para elaborar el presupuesto? Asesoría a las municipalidades.
Bueno, yo sé que el Ministerio de Finanzas, la Contraloría General de Cuentas, la mayoría de instituciones, incluso creo que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, que tiene que ver mucho con el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, sí dan asesoría, sobre todo porque dan cursos en línea y presenciales. Además está la Asociación Nacional de Municipalidades, que tiene una dirección jurídica de finanzas e incluso deberían de participar los mismos partidos políticos que son instituciones políticas que deberían de capacitar a sus futuros alcaldes o a sus alcaldes en ejercicio para poder hacer elaboración de sus propios presupuestos. Pero sí hay, entiendo también que Segeplan tiene plataformas para poder apoyar a las municipalidades y poder elaborar los modelos de los presupuestos municipales. Gracias. Acá el usuario de San Francisco de la Unión vuelve a hacer otra pregunta y nos dice, con el dinero del Consejo de Desarrollo, CODEDE, ¿aún las municipalidades pueden presentar un proyecto de emergencia para este mes de marzo o abril que hacía usted mención? Bueno, ojo, los recursos del Consejo de Desarrollo Departamental de Desarrollo ordinarios, que son los que le trasladan de acuerdo a la ley, donde hay características como población, territorio, pobreza, etcétera, esos deben de estar dentro de la planificación anual y incluso los aportes extraordinarios dentro de la planificación anual. La persona habla sobre emergencia. Cuando se habla de emergencia, los recursos deben salir de la municipalidad por el término de emergencia. O sea, por ejemplo, si en este momento estuviésemos en invierno y un puente donde pasan muchos vehículos, muchas personas, es sumamente importante ese puente porque una crecida de lluvia se llevó el puente, por ejemplo, no va a esperar que de emergencia el Consejo Departamental de Desarrollo se lo haga porque no tiene la planificación para eso, no tiene el tiempo. Todos los proyectos ordinarios y extraordinarios del Consejo de Desarrollo Departamental de Desarrollo departamental son con tiempo, se llevan planificación. En cambio, yo como alcalde puedo hacer una modificación presupuestaria, ¿sí? Y exponer la necesidad urgente por la prioridad que se tiene de construir el puente. Lo justifico. Y como son recursos propios, yo decido sobre eso, aunque hay un POA, aunque hay una planificación, pero como no se puede esperar, ¿verdad? Entonces, de mis recursos. Segundo, un ejemplo sencillo también. Ustedes tienen un pozo en la aldea, un pozo mecánico de agua. Se quema la bomba. ¿Qué hace el alcalde? No va a pedir el recurso al Consejo Departamental de Desarrollo, lo va a meter como una compra para el próximo año porque el agua es indispensable para la comunidad. Es decir, yo tomo, a veces puedo solicitar un préstamo de forma inmediata en el Infón o puedo si yo tengo los recursos, comprarlos con mis propios recursos, pero eso es urgencia o emergencia, no tienen que esperar. Gracias, Elvin. Y ya para terminar, nos preguntan también en privado. ¿Qué pasará con los fondos que las municipalidades no logren ejecutar en 2026? Por la saturación que existe de aportes económicos jamás vistos en la historia, Mirja, jamás vistos en la historia, nunca vistos en la historia, que son aproximadamente ahorita más de 9.000 millones de quetzales entre ordinarios y extraordinarios. Lo más probable es que si no se lograran ejecutar en este tiempo que se dio de plazo de 2 años, se puedan ir a fondo común. Pero como venimos ya cerca de un proceso electoral, creo casi seguro que lo que va a hacer el Congreso de la República va a ser ampliar el plazo para que pueda ejecutarse
este tipo de obras y los alcaldes municipales, sobre todo, puedan ejecutar y la población pueda tener ese beneficio. Bueno, ya sé que dije que era el último, pero aquí Hugo acaba de escribir y pregunta, ¿qué criterio aplican las municipalidades para tipificar el presupuesto o gastos de funcionamiento, gastos de inversión o deuda pública? ¿Es discrecional o tiene una base legal? Bien, el situado constitucional está la fórmula que la Constitución establece y es los ingresos per cápita, población, pobreza y número de comunidades o aldeas. Del citado constitucional se dice que el 90% es para ejecución y el 10% para funcionamiento. ¿Qué es lo que sucede? Los ingresos propios que yo tengo, que yo obtengo, me van a servir para funcionamiento o para inversión. Si yo soy pilas como alcalde, voy a tener la capacidad de una cantidad muy grande de ingresos propios y entonces yo ya puedo tener más gastos para la administración. Pero ¿por qué existen municipalidades con tanto personal y con poco dinero y no hay más ejecución y sin más funcionamiento? Porque los alcaldes municipales lo que hacen con el presupuesto en el tema de inversión generan programas o proyectos. Y entonces esos programas y proyectos pasan a ser inversión y no funcionamiento. Eso significa que, por ejemplo, yo quiero contratar a maestros municipales, que tal vez ustedes han escuchado y siguen habiendo maestros municipales en algunos casos, ya no. Yo los contrato, pero como es personas que yo tengo que contratar, creo mi programa y lo paso a inversión, porque la figura es el poder satisfacer la necesidad de educación en una comunidad que no tiene maestros, ¿verdad? No es que yo contrate porque no me alcanza el dinero. Las municipalidades son las que menos dinero tienen para inversión, salvo que tengan buenos, perdón, para funcionamiento, salvo que tengan buenos ingresos y lo dirijan a eso para contratar personas. Entonces, lo que hacen es generar programas y proyectos con esa forma y entonces pueden contratar personas y satisfacer la necesidad de salud, de educación, etcétera, ¿verdad? Pero contratarlos per se así y decir, miren, la municipalidad va a contratar a, a un maestro para que vaya a dar clases, si no está el programa ya pasa a ser funcionamiento, pero si hay un programa pasa a ser inversión. Entonces, por eso, políticamente muchos alcaldes contratan maestros, contratan, etcétera, 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 porque electoralmente también representa un interés para ellos. Bueno, tenemos una pregunta más, Selvin, de Edgar Hernández. Cuando los integrantes de un COCODE descubren que la municipalidad avala, gestiona, firma convenios para ejecutar un proyecto de saneamiento ambiental en un terreno que está destinado para recarga hídrica, pero existen fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano. La UTD avaló todos los dictámenes favorables y pregunta entonces qué debe hacer un COCODE para ser escuchados y no se realice el proyecto por el daño social y ambiental que ocasione. Tal vez se recuerda que lo hablamos en la exposición y yo les ponía como ejemplo un pozo mecánico que recarga hídrica, etcétera. Es precisamente, miren, la planificación inicia con satisfacer la necesidad de una comunidad o de un grupo de personas. Yo planifico porque esa necesidad es demandada por ellos, ¿verdad? O sea, por eso es que hoy se fortalece mucho el sistema de consejos porque es la participación ciudadana. Se supone que ese proyecto de saneamiento tuvo que haber sido pedido por la comunidad, planificado por la municipalidad, solicitado, me imagino ya sea por fondos municipales o el Consejo Departamental de Desarrollo, a otro ente para ser ejecutados. Lo que sí es cierto es que a nivel del interior, culturalmente se cuida mucho el bosque, se cuida mucho el agua, ¿verdad?
y es importante que el Consejo Municipal entienda, comprenda que son temas muy vulnerables y pues, que pueden generar un conflicto social. ¿Qué hacer? Primero, agotar la vía de comunicación y diálogo con las autoridades municipales. Segundo, pues, vuelvo y repito, utilizar mecanismos de señalamiento, de denuncia en contra de una disposición, porque puede incluso uno, dependiendo la necesidad y el impacto, eh, realizar una reunión de un cabildo abierto para que explique la autoridad municipal por qué no pueden modificar, no pueden cambiar el tema de ese proyecto. En algunos casos, para temas, por ejemplo, mineros que contaminan el manto freático, recuerdan ustedes que han habido hasta consultas em, consulta popular, ¿verdad? Que sí lo faculta el Código Municipal en materia de temas culturales y, y de pertenencia cultural en las comunidades. Luego, pues, para eso está la Contraloría General de Cuentas, para eso están la Procuraduría de Derechos Humanos, que eh, tiene un área de ambiente, para eso está el Ministerio propio de Ambiente, ¿verdad? Porque ellos son también quienes generan las licencias ambientales para los proyectos que tengan relación con el tema de medio ambiente. Bueno, muchas gracias, Elvin. Antes de despedirnos, quisiera invitarlos a que llenen la encuesta. Ahí pueden dejar sus datos y esta conversación fue grabada. Se les enviará el link para que puedan tenerla y escucharla las veces que quieran porque está por demás interesante. También pueden suscribirse a la Munigaceta y una vez al mes recibirán noticias de nuestras actividades y esto los mantendrá actualizados de estas conversaciones. Y bueno, Selvin, muchas gracias por estar esta noche y compartirnos más de su conocimiento, que de verdad siempre son aportes que enriquecen para el tema de ser vecinos. Y lo seguiremos buscando y consultando, pues es un tema que se ve que a usted lo apasiona y a todos acá nos interesa. Muchas gracias. Que pasen. Gracias a ustedes y siempre a la orden y espero ahí siempre poder participar cuando ustedes lo soliciten y darle toda la información que requieran quienes participen para sustentar eh, toda la información que se da y que se traslada, ¿verdad? Así que les deseo una feliz noche y muchas gracias. Gracias igualmente. Giselle, por favor, déjenos sus datos para hacerle llegar lo que Selvin le ofreció. Con mucho gusto se lo compartiremos y también le compartiremos esta conversación. Que tengan todos muy buenas noches.